Hola, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy venimos a hablar acerca de imagenología. Los principios básicos, comencemos. Vamos a comenzar hablando de qué es la radiología. Hay que saber que la radiología es una especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, como lo son los rayos X, los ultrasonidos, los campos magnéticos, estos con dos fines. Tiene fines diagnósticos y fines terapéuticos. Aquí observamos lo que antes hemos mencionado, los rayos X, los ultrasonidos, la tomografía computarizada, la resonancia magnética. Recuerda que hay estudios simples y hay estudios contrastados. Es importante lo del contraste, ya que lo aplicamos en la parte clínica. Aquí vamos a hablar un poco acerca del contraste, pero primero hay que saber cuáles son los tipos de densidades en una radiografía. Hay que saber que existen 5 tipos. Sabemos que el blanco es radiopaco y que el negro es radiolúcido. Aquí tenemos que el hueso, el metal, el aire y el agua tienen distintos tipos de densidades. Tenemos que el aire es radiolúcido, o sea, es negro. El agua, el metal y el hueso son radioopacos o blancos. El metal es un poco más blanco, o sea, se va a diferenciar mucho del hueso porque se va a observar como más blanco. Esto es muy importante. Aquí entra lo del contraste que anteriormente se lo he mencionado. Sabemos que el contraste se refiere a la oposición a diferencias notables de una persona u a otra cosa. Okay, esto es lo que nosotros sabemos del contraste. Así como observamos dos tipos de contraste en una fotografía. O sea, observamos un contraste más alto y por otro lado un contraste más bajo. Entonces, aplicándolo a la medicina o aplicándolo en sí a una imagen médica, es la diferencia de la intensidad de lo que es la iluminación en lo que es en la gama de colores blancos o negros. O sea, hay diferencia entre un blanco y un negro. O sea, hay una alta densidad y hay bajas densidades. Hay que resaltar la diferencia de contraste que hay en una imagen. Ejemplo, en un riñón. Aquí podemos observar lo que le estoy mencionando. Pensemos que o imaginemos que el riñón es lo que está radiolúcido. O sea, hay un bajo contraste. Es la parte superior. Entonces, ese es el riñón normalmente. Apenas se logra distinguir sus bordes. Pero ¿qué pasa cuando ahí incluimos el contraste? O sea, es un estudio con contraste. Podemos en sí hacer diferenciar lo que son los contrastes, o sea, los márgenes de la imagen. Aquí podemos observar un alto contraste, los bordes del riñón, pero para que no se lo estén imaginando, les voy a poner una imagen. Aquí podemos observar los riñones. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto? O sea, esto en teoría no es normal, porque esto es una imagen de una persona que tiene o sea, se le realizó una urografía de manera intravenosa a partir de lo que son los minutos. Pasó la inyección, el contraste, se observa un retraso en lo que es la eliminación del contraste en el riñón izquierdo. Esto no es normal, porque como dice la imagen, es una imagen de alguien que tiene una afección. Esto podría ser una litiasis renal. Y ustedes dirán, ¿qué es litiasis renal? Pues mira, la litiasis renal es cuando, o sea, en una urografía intravenosa, o sea, se incluye el yodo, o sea, es iodada. Entonces, como hay un retraso en el filtrado, esto se debe porque hay un cálculo. Este cálculo bloquea de manera parcial o de manera total que el contraste progrese de manera normal. Lo normal sería que a minuto que va pasando después de que se introdujo el contraste, se observa el parénquima renal, este se va opacificando, o sea, se va volviendo más radiopaco. Luego, conforme avanza el tiempo, el contraste pasa a lo que son los cálices, luego a la pelvis renal, los uréteres y a la vejiga. O sea, ya esto se va tornando radiolúcido. Entonces, recordar que todo esto se debe mucho con lo que tiene que ver cómo se elimina el contraste. Esto sucede a través de lo que es la filtración por los glomérulos y se elimina a través de la orina. Aquí podemos observar otra imagen de un paciente que tiene litiasis renal. Aquí hubo un retraso en lo que es la eliminación del contraste. Aquí dice que tardó 1 hora y 15 minutos. Se observa pues que en realidad podría ser una litiasis y entonces es un retardo porque hay un cálculo que está obstruyendo de manera parcial o total. Ahora estaremos hablando en sí de qué son los contrastes. O sea, los contrastes sabemos que son útiles porque nos permiten visualizar estructuras que a simple vista no las podríamos ver. Entonces, son útiles para valorar el tubo digestivo, el sistema urinario, el sistema vascular, el árbol biliar, lo que son las fístulas, cavidad endometrial y trompas de falopio. Pero dentro de lo que es imagen, tenemos que los medios de contrastes en uso médico son sustancias químicas que introducimos al organismo de manera externa. Entonces, tenemos en sí, en la radiografía, en la fluoroscopía o en la TAC, tenemos
medios de contraste de tipo positivo y de tipo negativo. Tenemos estos dos tipos, pero esto tiene que ver mucho en cuál es la utilidad. Aquí les voy a dar dos ejemplos. Cuando tenemos un medio positivo es cuando queremos ver una imagen radiopaca, o sea, la estructura es radiopaca. Pero, ¿cómo podemos hacer que la imagen se observe radiopaca? O sea, tenemos, a ver, los elementos que vamos a introducir son, en un dado caso, por vía rectal. Un enema de bario. El elemento que se va a introducir es el bario. Okay. Lo que vamos a hacer mediante este estudio de contraste es visualizar al intestino grueso, o sea, los bordes del colon. Este contraste se introduce por vía rectal. Este es un de tipo positivo. Este tiene una mayor absorción referente a lo que son los rayos X. Tenemos dos tipos, pues. Ya mencionamos que uno de ellos es el bario y el otro tipo es el yodo. Es muy interesante. O los iodados que se les conoce. Yodo o iodados, ok. Tenemos también a los de tipo negativo. ¿Cuáles son esos? O sea, estos también tienen una administración por vía rectal, pero esto incluye el aire y el CO2. O sea, esto se va a introducir o aire o CO2. Aquí les voy a mostrar una imagen cuando se mete aire o CO2. Okay. Aquí podemos observar al lado izquierdo de la imagen. A ver, voy a resaltar con el lápiz. A ver, esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí es un medio de contraste de tipo positivo, o sea, por bario. Entonces se administró por vía rectal un enema de bario. Entonces se contrastó, se puede observar, se puede apreciar lo que son los bordes del colon. Se visualiza todo el intestino grueso. Ok, ¿qué pasaría si necesitamos un doble contraste? O sea, queremos estudiar por doble contraste, por negativos y positivos. O sea, en algunas instituciones se da ese término de doble contraste cuando va por vía intravenosa o por vía oral. Pero en este caso tenemos en sí un medio de tipo positivo y uno de tipo negativo. Tenemos el ejemplo aquí, un enema de bario, el cual se introduce por vía rectal y en sí el contraste pues llega a lo que son los bordes del colon, contraste, se observa radio opaco. Pero ¿qué pasa? Introducimos el de tipo negativo. O sea, vamos a introducir CO2, ya sea CO2 o sea aire. O sea, para que la estructura del colon, o sea, se expanda porque hay aire. Entonces, esto va a permitir visualizar mejor la estructura. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar a este pólipo. ¿Por qué? Porque utilizamos dos medios, un medio positivo y un medio negativo. Esta es la importancia de los medios de contraste. Aquí podemos observar a lo que es el bario. O sea, este es un medio de contraste no soluble, o sea, es no hidrosoluble. Ahora bien, hablaremos del uso del bario. ¿Qué tiene que ver el bario en todo esto? Pues mira, el bario es en sí, si se diluye en un soluto, esto puede ser un jugo que no tenga pulpa. O puede ser que ya, o sea, la consistencia de este tipo de, en sí, o sea, como un vasito ahí, es líquido o puede ser espesa. Esto va mucho en dependencia del tipo de soluto en el que se diluya. Recordar las contraindicaciones del bario. Tenemos que saber que si el paciente tiene riesgo de tener broncoaspiración, esto puede deberse a que tuvo un ACV o tiene una alteración neurológica en sí, o que incluso hay riesgo de que el paciente cuando esté en bipedestación, en una broncoaspiración, o sea, broncoaspire vario. En sí, si el paciente llega a broncoaspirar, sucede lo siguiente, lo que se observa en esta lámina. Podemos observar de que en sí el bronquio derecho, ¿qué pasa? Que el bronquio derecho, el lóbulo medio o el lóbulo inferior es el más afectado debido a que como el bronquio derecho está como más vertical, penetra lo que es el contraste. Y recordar que el bario es un contraste no soluble, o sea, no hidrosoluble. Por eso que, si en un dado caso también hay perforación a nivel del tracto gastrointestinal, no se debe utilizar el bario, ya que puede crear una reacción química a nivel del mediastino o del peritoneo. Entonces, el medio de contraste que para que utilizamos en estos casos son contrastes yodados, o sea, que son hidrosolubles, como observamos en la imagen anterior. A ver, esta es una imagen donde observamos un medio de contraste hidrosoluble que en algunos hospitales lo tienen, que es el diatrizoatos o gastrografin. O sea, gastrografin. O sea, este es un medio de contraste hidrosoluble. O sea, tiene una mejor absorción y evitamos todos estos riesgos de reacción química. El problema es el siguiente, que es muy amargo. El sabor es amargo, entonces, esto es feo, o sea, para el paciente es una experiencia fea. No es que utilizar medio de contraste sea una experiencia maravillosa para el paciente, pero para evitar estas cosas del sabor, utilicemos medio de contraste no hidrosolubles. Siempre recordando, mientras no haya contraindicaciones, si el paciente tiene antecedentes de que tuvo un ACV o tiene alergia al bario,
o que tiene alguna alteración neurológica, claramente vamos a utilizar un medio de contraste hidrosoluble. ¿Ves? Pero si el paciente no tiene ni una de estas cosas, no tiene ni perforaciones, ni alergias, ni todo lo mencionado anteriormente, utilicemos un medio de contraste no hidrosoluble como el bario. Entonces ya lo damos diluido en sí, un juguito ahí, sin polpa y listo. Va. Además que el medio de contraste hidrosoluble se necesita en sí una mayor cantidad. Ahora hablaremos acerca del uso del bario. Pues mira, el bario, al ser un contraste no hidrosoluble, tenemos sus indicaciones. Por ejemplo, queremos hacer una visualización de lo que es el esófago, o sea, una gastroesófago duodenal, es un estudio gastroesófago duodenal. O sea, vamos a visualizar todo este tracto. O queremos visualizar el tracto intestinal. O queremos en sí estudiar el colon. En este caso lo vamos a hacer un colon por enema. Entonces se observan lo que son los bordes del colon. O queremos hacer un estudio en el cual queremos observar la mecánica de la dilución, que podemos observar allá en la primera imagen superior izquierda. Ahí también podemos observar lo que es la mecánica, todo lo que tiene que ver eso. O podemos observar todo el tracto, desde el esófago hasta el duodeno. Entonces, si queremos estudiar el tracto intestinal, tenemos el bario. Entonces, esto pues, es muy importante, son los usos del bario. Y solamente, o podemos decir, ¿cómo vamos a administrar el bario? Puede ser también por el uso de una sonda que va hacia el estómago. A esto se le conoce como gastroclisis. El colon por enema ya sabemos que en sí por vía rectal, lo que es la administración. Muy importante esto. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Que observamos dos imágenes, una imagen por un estudio por medio de contraste positivo, el de la izquierda, por un estudio de imagen doble, en este caso positivo y negativo, o sea, utilizaron CO2 y un medio de contraste como el bario por enema, y en este caso un estudio positivo, por medio de contraste positivo. Tenemos aquí la utilidad del bario. Y tenemos aquí qué pasa cuando un contraste pues se queda por lo que es los medios de eliminación. Vamos a hablar acerca de los medios de eliminación. Ok, tenemos que antes de hablar de la eliminación, vamos a hablar de las vías de administración. Recordar que mencionamos que hay hidrosolubles no iónicos y hay no hidrosolubles. Recordar que los hidrosolubles no iónicos, las vías de administración son intravenosa, intraarterial, intralinfática y de manera digestiva. Mencionamos el gastrografino, o sea, ese es el único que es hidrosoluble, que es por vía oral. El de manera local, ¿cuáles son los no hidrosolubles? Perdón, no hidrosolubles. Aquellos que son por vía oral, por vía rectal, por colostomía o por fístulas. O sea, estos son el bario. El bario es, o sea, no es hidrosoluble. No es hidrosoluble. Por ende, pues, tenemos que ver en cuándo hay que mandarlo. Si tiene perforado el tracto gastrointestinal o tiene algún tipo de lugar que permita la entrada del contraste al peritoneo, por ejemplo, no darlo porque puede crear una reacción química. También tenemos el aire y el gas. Estos pues ya sabemos que es por vía digestiva, puede ser por vía rectal. O sea, estos son medios de contraste negativos. Ahora vamos con la eliminación, ahora sí. Esto tiene que ver mucho con el medio de administración en sí. Cuando hablamos de manera de administración endovenosa, tenemos que ver cómo se van a eliminar. Si es hidrosoluble, tenemos que es por excreción renal. Son excretados por filtración glomerular. El 50% de los medios de contraste son eliminados de 2 a 3 horas de su administración. Nos permiten crear diagnóstico, la eliminación. Tenemos que, a personas que tengan una filtración glomerular reducida en un 50%, puede quedar en cantidad significativa el medio de contraste, en dado caso puede causar un daño. ¿Influyen los medios de contraste en las pruebas de laboratorio? Claro, en la función tiroidea, la captación tiroidea de trazadores reactivos reducidas de 2 a 6 semanas que siguen después de la inyección de un medio de contraste. O sea, la función tiroidea se ve alterada. No debe administrarse un medio de contraste cuando el paciente tiene hipertiroidismo. También se ve alterada también los electrolitos, influye en la creatinina, la bilirrubina, el colesterol, los triglicéridos. Es muy importante tomar la muestra de orina o de sangre antes de la administración de un medio de contraste. Esto tiene que ser antes de las 24 horas. No se puede donar sangre, es claro. Hasta después que pasan 14 días puede donar sangre. Pero ustedes dirán, ¿qué pasaría con las madres que están dando lactancia? Pueden sí seguir dando lactancia si utilizaron medio de contraste. Los medios de contraste atraviesan la barrera sangre-leche en la madre lactante por difusión. Entonces, hasta pasado 24 horas después de la administración de un medio de contraste endovenoso, existe un 0,5% de las cantidades de contraste inyectadas en la madre, pudiendo así producirse una reacción pseudoalérgica. Esto en bajas proporciones en lo que es el lactante. Entonces, lo recomendado es que las madres lactantes suspendan la lactancia durante al menos 5 días tras la administración de un medio de contraste. Todo esto de las clasificaciones de los contrastes, los que tienen que ver con la vía enteral o parenteral, que tenemos la clasificación, que podemos observar el bario, y aquellos que son iodados, entonces aquellos que son hidrosolubles, no hidrosolubles, que podemos observar en este esquema. Se logra apreciar muy bien como el bario pues tiene que ser por vía rectal, hay por vía oral,
o por gastroclisis, o por estoma. O sea, tiene que ver aquellos que son órganos huecos. Los que son por vía parenteral, que son intravasculares, enterales, todo eso son hidrosolubles, son iodados. Entonces, aquí tenemos la clasificación que es muy importante. Ahora hablaremos de la radiografía de tórax. Tiene 5 densidades observables, las cuales van desde el agua, que se identifica por ser radiolúcida, es decir, color negro, y el hueso, que es radiopaco, o sea, es blanco. También tenemos el metal, el agua, la grasa. Estas adquieren tonalidades que van desde el blanco hasta el gris. La radiografía de tórax es un método en sí sencillo, barato, accesible para dar un diagnóstico, o nos permite dar un diagnóstico pues certero, ya que permite ver al tórax de una manera tridimensional, es decir, en 3D. Cuando emitimos un rayo X, este atraviesa el cuerpo en una línea recta que va desde la fuente hasta el detector o la placa. O sea, imaginémonos al tórax como nuestra mano. Este va a ser el ejemplo, nuestra mano. Entonces vamos a iluminar con una lámpara desde posterior hacia anterior. Y en la parte anterior, más adelante, está una pared. Entonces, cuando iluminamos, va a crear una sombra. Esta va a ser la sombra de la mano. Entonces, esa sombra es color negro. En sí, en rayo X, esa sombra negra representa las estructuras que van a adquirir tonalidades que van desde el blanco hacia el negro. Entonces, eso, el blanco, por ejemplo, pueden ser los huesos, el negro, el aire. Entonces, así va a ser. Entonces, esa sombra es en 2D, no es en 3D. Por eso tenemos que utilizar métodos complementarios, o sea, proyecciones complementarias. En este caso, utilizamos la lateral, que nos permite visualizar mejor las estructuras. Por ejemplo, visualizar un tumor en el mediastino, que puede estar anterior, posterior, medial, y esto pues es complementario. Por eso en sí no podemos observar en su totalidad al tórax en 3D, lo observamos en 2D. Por eso utilizamos proyecciones complementarias. Ahora bien, ¿cuándo hay que mandar una radiografía de tórax? La podemos mandar en un estudio preoperatorio, ante un dolor torácico, cuando hay que hacer un seguimiento de alguna patología que involucra el corazón, ante un trauma de tórax, en una patología pleural o en la presencia de algún cuerpo extraño. ¿Cuáles serían las proyecciones que usualmente utilizamos? En el entorno hospitalario utilizamos, o sea, la más indicada es la PA, ya que esta se realiza con el paciente de pie. Entonces, además de ser la más indicada, esto permite al corazón, o sea, estar suspendido en su saco pericárdico. Además, le decimos al paciente que haga una inspiración profunda y sostenida, es decir, le decimos al paciente que tome aire y llene los pulmones. Esto provoca que el diafragma se contraiga y descienda y hace que la caja torácica se observe expansible, o sea, está expandida. Además, tenemos ventajas, ya que en una radiografía posterior anterior nos sometemos a los órganos sensibles como el cristalino del ojo, a la tiroides, a la radiación. En la siguiente podemos observar también de que se observan lo que son los arcos anteriores y los arcos posteriores. Además, observamos ambos campos pulmonares, esto en una radiografía posterior anterior. Aquí podemos observar los distintos tipos de proyecciones. Tenemos proyecciones posterior anteriores, que es la de que estamos hablando, y las de tipo lateral, que esta la hacemos por lo mismo mencionado anteriormente, que a pesar de que el tórax en 3D y todo eso, o sea, a la hora de la toma, en sí visualizamos una imagen en 2D. Entonces tenemos que en sí para observar otras estructuras, tenemos que hacer una toma en lateral. Aquí tenemos otras proyecciones complementarias, como lo es la posición lordótica. La posición lordótica es la siguiente imagen. Se observa el paciente, esta posición es indicada para observar mejor los ápices del pulmón. Okay, aquí podemos observar los ápices del pulmón, las clavículas, la línea amarilla. ¿Qué significa la línea amarilla? La línea amarilla referencia a lo que es la columna vertebral, a lo que es la tráquea. La parte de abajo en celeste, en sí el diafragma, los que son los bordes en color negro son las escápulas. Entonces, esto es una proyección PEA porque la clavícula tiene forma de V. Entonces, al tener forma de V quiere decir que el paciente está de pie. Además, las escápulas no nos van a robar espacio en los campos pulmonares, o sea, están separadas, están alejadas. Observamos la silueta cardíaca. Esto es muy importante, lo de la silueta cardíaca. Entonces, en una PEA es que el índice cardiotorácico es muy importante porque en una PEA podemos observar el tamaño correcto del corazón. Lo normal es 0,55 centímetros. Si este supera este valor, quiere decir que es cardiomegalia, o sea, el corazón está agrandado. Pero si es menor a 0,55, quiere decir que tiene un corazón pequeño, o sea, microcardia. Entonces, volviendo a las láminas anteriores, bueno, aquí en esta lámina podemos apreciar aquí, tenemos las letras, tenemos las iniciales de las letras para los distintos tipos de estructuras. Aquí podemos observar lo que son los lóbulos del pulmón derecho, en sí cómo se observa en una radiografía de tórax, en sí cómo se observa en lateral. Los lóbulos del pulmón izquierdo, son dos, recuerda que son dos. Aquí podemos observarlo cómo se observaría en una radiografía de tórax. Aquí tenemos una lateral de pulmón izquierdo. Aquí en la parte azul tenemos la cisura menor y en la parte roja la cisura mayor. Esto es contradictorio porque está lo mayor está abajo y lo menor está arriba. Aquí podemos observar la diferencia entre los bronquios, derecho e izquierdo. Podemos observar que uno es más ancho que el otro, o sea, el derecho es más ancho, el izquierdo es más estrecho. Aquí podemos observar la silueta cardíaca, los cuerpos vertebrales, los arcos de las costillas, anteriores y posteriores,
lo que tienen que ver las pleuras no se logran apreciar muy bien, pero sí se aprecia en la parte amarilla lo que es el ángulo costofrénico. Lo que es el ángulo que forma el corazón y el diafragma se llama cardiofrénico. Podemos observar la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el botón aórtico, el callado aórtico, observamos la aorta ascendente, la vena cava superior, la tráquea, en sí las clavículas. Podemos saber que este paciente está acostado porque la clavícula no tiene la forma en V. Si no tiene la forma en V, quiere decir que el paciente está acostado. Entonces, también podemos observar que lo que son las escápulas están ocupando espacio a nivel de los campos pulmonares. Eso pues nos impide pues, visualizar bien las estructuras. Aquí podemos observar que el diafragma es una estructura musculotendinosa, abovedada, que separa la cavidad torácica del abdominal. Entonces, permite que se realice el intercambio gaseoso y la movilidad entre las vísceras. Aquí podemos observar las pleuras. A simple vista, las pleuras no son visualizables. O sea, hasta que hay una patología, se logra apreciar, o sea, un aumento en la densidad de las pleuras, pero normalmente no se aprecian muy bien, a solo que lo haga en una lateral. Aquí observamos las pleuras, pero aún así no son tan visualizables. Lo que sí es visualizable son las divisiones, lo que es la cisura menor de la cisura mayor. Referente al diafragma, aquí lo podemos visualizar. Eso es el diafragma en una vista lateral. Aquí tenemos que hay que medir también lo que son los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Tienen que ser en sí, tienen que dar a 1,5 centímetros. Si es menor hay aplanamiento. Y pues todo que si es mayor, esto ya es algo patológico. Tenemos aquí la ventaja de hacer una radiografía lordótica, y esto lo hacemos para visualizar mejor los ápices pulmonares. Esto pues podría ser en una patología que involucre tuberculosis. La tuberculosis busca oxígeno, entonces se va a esa parte más apical. Entonces si queremos visualizar alguna alteración en lo que es la parte del intersticio, o sea, vamos a visualizar en una posición lordótica para ver mejor los ápices del pulmón. Aquí podemos observar una radiografía anteroposterior. Podemos observar que el paciente está acostado. Además, observamos que es mujer. Entonces, ¿por qué es mujer? Porque aquí podemos observar un aumento en las densidades, que en sí refleja lo que es la parte de lo que es la mama. Entonces, es mujer. Además de eso, está acostada. ¿Por qué? Porque tal vez pues, no podía caminar. Entonces, observamos las clavículas que no están en V, lo quiere decir que está acostada. Las escápulas están ocupando espacio. O sea, no visualizamos muy bien la estructura, pero además es una imagen muy bien tomada, porque en sí no tiene una patología. Podemos observar cómo el diafragma derecho está elevado, lo que es normal porque está ocupado o sea, el hígado. Podemos observar la cámara gástrica, se puede apreciar ahí una pequeña, una densidad menor que se asemeja a la cámara gástrica. El corazón tiene su tamaño normal. Podemos observar la tráquea, las clavículas, los ápices, o sea, los cuerpos vertebrales, las costillas, arcos posteriores y anteriores, el hilio del pulmón, componente vascular, los ángulos. Eso es lo que podemos observar en esta lámina. ¿Cuáles son las desventajas de una radiografía anteroposterior? Entonces, las escápulas están presentes en el campo pulmonar, la ausencia de la burbuja gástrica, o sea, es menos visualizable lo que es en sí la cámara gástrica. La silueta cardíaca se magnifica, se vuelve más grande, entonces esto pues es una desventaja. Los cuerpos vertebrales, como se pueden llegar a apreciar, son rectangulares. Esto es una característica también de una AP. Aquí tenemos radiografía oblicua. Estos son para más estudios del corazón, para visualizar lo que es la silueta cardíaca y confirmar alguna lesión. En la siguiente lámina podemos observar el orden de secuencia de la lectura de una rayo X de tórax. Podemos observar que va desde la parte externa hasta la parte más interna. De la parte blanda, la parte ósea, campos pulmonares, el ilion pulmonar, su vasculatura, el mediastino, el corazón, la pleura, el diafragma. Vamos a ir leyendo poco a poco y ahí aplicando la parte práctica ya. Podemos observar aquí la parte de los que son los tejidos blandos. Aquí se va a observar la piel, tejido celular subcutáneo, el músculo. Aquí podemos observar si en sí es mujer o es hombre, ya que en la mujer hay presencia de tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, en lo que es la parte de la mama. Podemos ver un aumento en la densidad en esa área, así como se observa en esta imagen. Podemos ver que todo el borde rojo ya va simulando lo que es la silueta de la mama. Podemos observar también si hay enfisema subcutáneo, o sea, aire por debajo de la piel. Esto ya es una patología, entonces ya sería un diagnóstico si observamos esto. Entonces, los siguientes son, observamos lo que son los implantes mamarios y pues lo que les refería, si es mujer o si es hombre. Aquí podemos observar lo que es el pezón. Y si hay ausencia, pues claramente si es hombre o en sí, si se observa en el lado izquierdo, y hay ausencia en el lado derecho, quiere decir que tal vez no tiene esa mama, sufrió cáncer, etcétera. Aquí tenemos, cuando hay que valorar lo que es la parte ósea, tenemos que ver la clavícula. La posición de la clavícula revela si el paciente está de pie o está acostado. Si el paciente está de pie, quiere decir que las clavículas tienen forma de V. Tenemos lo que son los cuerpos vertebrales, tenemos que si el paciente también está de pie, lo que son las escápulas van a estar fuera de los campos pulmonares. Si el paciente está acostado, las escápulas van a estar en sí en los campos pulmonares o en sí permitiendo una menor visualización.
Entonces, esto también es evidente. También algo interesante que en la parte ósea también podemos determinar si el paciente puede tener signos de escoliosis o algún problema articular, alguna fractura, signos pues que tengan que ver con la parte ósea. Aquí podemos observar el ilion, parte del ilion. ¿Por qué observamos el ilion en unos puntos más radiodensos que otros menos densos? Porque en sí la vasculatura va perdiendo calibre a medida que se va separando. Va separando del ilion, va perdiendo calibre, y como va perdiendo calibre, pierde densidad. Esto es muy importante. Aquí tenemos el componente vascular, bronquial y ganglionar. Tenemos aquí lo que es la parte del corazón, la silueta cardíaca. Aquí están todos los aspectos que hay que valorar en el corazón. Tenemos aquí la parte práctica, observamos la silueta cardíaca, observamos lo que es el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, el botón aórtico. Podemos observar todas las estructuras que son evidentes en una radiografía de tórax. Aplicándolo a lo que hemos ya estudiado, observamos que no hay enfisema celular subcutáneo, piel íntegra, todo lo que tiene que ver con la parte de tejido blando, parte ósea íntegra, presencia de la que es la escápula. Fuera del ángulo de visión, observamos lo que son las clavículas en forma de V, quiere decir que el paciente está de pie. O sea, tenemos también la silueta cardíaca, la tráquea, lo que son los arcos anteriores y posteriores, lo cual determina pues que no hay fractura. Podemos observar cómo pierden en sí el calibre, pierden la densidad, lo que son los vasos. Observamos en sí que el corazón, medimos, observamos que mide 0,5, no tiene ni cardiomegalia ni microcardia. Observamos también que en el lado derecho, en sí el hemidiafragma está aumentado, ya que en sí la posición del hígado y es lo normal. Tenemos que hay presencia del ángulo cardiofrénico y costofrénico en ambos lados, bilateral, hay presencia, o sea, no hay un borramiento. En sí, observamos la cámara gástrica. Esto es lo que hay que leer, o sea, es lo básico de la parte de la lectura de la radiografía de tórax. Esto claramente dice en inspiración. ¿Qué quiere decir que está en inspiración? Que el paciente llenó los pulmones de aire, permitió una mejor expansión de lo que es el tórax. Entonces, esto quiere decir que lo hicieron en una PA. Es la más solicitada en estudios en los hospitales. Aquí podemos observar cómo se observa la cámara gástrica. Observamos lo que les mencionaba también, lo que es los ángulos. Observamos aquí la silueta cardíaca y cómo los vasos van perdiendo calibre. ¿Ya observaron? Esto es muy importante. Aquí tenemos una radiografía lateral. Esta lateral nos permite ver el mediastino. Entonces, el mediastino lo dividimos en posterior, que sea, que está más en relación con, o sea, ya miraron las rayitas amarillas, o sea, está más en relación con los cuerpos vertebrales, y la parte posterior. La parte media, en sí, la parte media que está más en relación con el corazón, y la parte anterior es la que está más en relación con el esternón. Así se diría. Si nosotros miráramos una tumoración a ese nivel, nosotros podríamos decir, está ubicada en la parte posterior, o está ubicada en la parte media, o en la parte anterior. Podríamos ver ahí. Recordar que también tenemos una división en cisuras. La cisura menor es la que en sí está superior, y la cisura mayor es la que está inferior. Eso es lógico y es contradictorio, porque, o sea, mayor, nosotros diríamos superior, y menor está inferior, pero no, aquí al revés. Lo inferior es lo superior y lo mayor es lo inferior. O sea, qué contradictorio, ¿verdad? Aquí observamos pues cada una de las estructuras que se logran apreciar. En esta imagen podemos doblar lo de las cisuras, ¿ya miraron? Cisuras mayores, cisura menor, el hilio del pulmón, los espacios de retroesternales, todo eso. Y esto sería todo por este video. Espero que se haya comprendido. Y pues esto es referente a la interpretación de una radiografía de tórax. Esto es lo principio básico de cómo interpretar o cómo leer. Recordar el orden es este, el de esta lámina. Vamos a ver, voy a ponerla. Es esta, el de esta lámina. O sea, va desde la parte blanda hasta el diafragma. Muy importante. También es importante lo de lo que son en sí las proyecciones. Aquí tenemos una proyección que oblicua, una anteroposterior. Ya miramos las desventajas. La lordótica es muy importante en la parte de los ápices. Esto pues cuando hay un paciente con tuberculosis es muy importante. Medir estos ángulos también es importante. Importante. Entonces esto sería todo por este video. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.